Hola, hola, bla, bla, blasters, bienvenidos a una nueva emisión de mi canal. En esta ocasión no vamos a comentar nada de Drag Race, vamos a comentar sobre la nueva serie de Yo Soy Betty la Fea, que se llama Betty la Fea y se va a poder ver a través de Amazon Prime. Ya estamos a un mes casi del estreno, un mes y unos cuantos días de que se estrene esta temporada, que promete mucho porque de entrada pues es el regreso después de 20 años. La historia de Betty la Fea continúa en pantalla, sin embargo, bueno, pues esto es un hito a nivel mundial porque Betty la Fea fue una de las telenovelas, de hecho la telenovela más exitosa según el libro de los récords Guinness. Entonces ahorita vamos a reaccionar, a analizar, comentar y ver todo lo que vemos en el tráiler, porque hay mucha información ahí escondida, vamos a estar platicando al respecto de ello y de entrada vamos a platicar qué fue lo que ocurrió unos días antes. Bueno, pues resulta que en internet empezó a circular un video que se filtró de la escena del funeral, de una escena de un funeral que vemos, que ya después entenderemos que es el funeral de don Roberto Mendoza, y se filtró esa escena y entonces pues obviamente para control de daños tuvieron que adelantar el lanzamiento del previo. Por lo general se estipulaba que iba a ser un mes antes, pero bueno, lo adelantó Amazon Prime, creando una estrategia muy interesante de un canal a través de redes sociales, a través de Instagram, donde Prime nos está compartiendo información relacionada con el cuartel de Yo Soy Betty la Fea. Hicieron unos videoclips con Freddy, con Berta, estuvimos viéndolos ahí y anunciaron que el día de hoy se iba a revelar pues el tráiler de la temporada. Entonces vamos a ir analizándolo cuadro por cuadro como a ustedes les gusta. Vamos a empezar y lo primero que vemos en la toma, estamos viendo ahí a Betty con un homenaje a su look antiguo. Después vemos a Armando, después vemos una toma de su hija, de Camila, después vemos ahí a Sandra, a Berta y a Hugo, a la par de que nos están diciendo, escuchamos a la voz de Patricia Fernández diciéndole a Marcela, agárrate con esta noticia que te voy a dar. Vemos a Betty cortándose su famoso fleco, ella haciéndose su fleco. Vemos a Nicolás, que bueno, obviamente ya se nota que pasaron los años. Vemos a don Hermes al fondo, vemos a Betty ahí en el espejo riendo con su look y luego ya empieza Betty la Fea. Ya vemos el logotipo que crearon para esta nueva temporada y como bien dice, la historia continúa. Regresamos a parte de lo que se había filtrado, de las escenas que se habían filtrado en el panteón, donde vemos a todas las personas en el funeral, en el entierro, en la sepultura de don Roberto Mendoza. Vemos una toma de Armando que se da cuenta que Betty acude al funeral, la ve ahí vemos a Betty que va a rendir tributo a Roberto Mendoza, pero vemos que Marcela se molesta mucho de su presencia, pregunta que qué hace ahí. Vemos a Mario, a Patricia y a el elenco reaccionar, don Hermes obviamente acompañando a Betty, diciendo que se mueva porque el diablo es puerco, ya sabemos que es su frase favorita, y cuando Betty está caminando frente al ataúd de Roberto Mendoza, tropieza y el ataúd cae fuertemente junto con el ramo de flores que tenía encima, y bueno, eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Obviamente a raíz de eso Hugo Lombardi se burla de ella, pero bueno, vean en la escena, se ve ahí obviamente camaradería, porque vemos que Berta se acerca a ayudar a Betty, vemos a todas las personas sorprendidas por lo que había pasado, estamos viendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Nuevamente hay personajes que no sabemos si son solamente personajes de acompañamiento, de relleno, no lo sabemos, porque no conocemos mucho el desarrollo de la trama hasta estos momentos, y bueno, ya después nos están anunciando que va a ser por Amazon Prime, cosa que es algo muy común que las plataformas se den mucha difusión. Y luego vemos el aeropuerto de Colombia, vemos el Dorado ahí, que es donde nos están haciendo referencia a que Mila, la hija de Betty y Armando, regresan. Ahí la estamos viendo, diciendo que está de regreso, todo ímpetu como de influencer, jovencita, sus diseños, estamos viendo un poquito, y ella explica ahí un poquito que es bueno que ella haya regresado porque desde que se fue las cosas cambiaron muchísimo, y entonces ahí vemos una serie de flashbacks de lo que ocurrió en el pasado. Ahí vemos a Armando y a Betty esperando a Camila en el aeropuerto, pero después, como les digo, empezamos con estos flashbacks en donde regresamos a la icónica escena de la boda de Betty y Armando de la telenovela original. Después vemos una fiesta que ocurrió obviamente fuera de pantalla, fuera del tiempo en pantalla, pero ahí lo estamos viendo. Y
Camila regresa, platica que antes sus papás se llevaban muy bien, ahí vemos su fiesta de 15 años, que sabemos hay escenas grandes ahí en los 15 años, porque, y que van a jugar alguna parte, porque se utilizaron mucho como las primeras imágenes de acompañamiento de la telenovela, y bueno, resulta que ahí nos están platicando que Armando y Betty están sufriendo una separación, están totalmente separados, que ahora no se pueden ver, ahí vemos a Marcela de regreso y Betty reclamándole a Armando que precisamente Marcela pidió que Betty saliera de cómoda y Armando por alguna razón no se lo había contado a Betty, lo cual los lleva a tener una pelea muy, muy, muy fuerte. Y ahora es importante mencionar algo porque no sabemos si qué tanto vayan a retomar de Comoda, si van a retomar algún pedacito, pero algo que sí vimos es ese glimpse psicótico que tenía Betty en Ecomoda, que no lo tuvo en Betty la Fea, pero que sí lo tuvo en Ecomoda, en la escena en donde está dentro del auto y que pareciera estaba a punto de atropellar a Armando Mendoza, o sea que no le importaba nada. Entonces vamos a ver como esa Betty un poco psicótica que vimos en Ecomoda, sin embargo no sabemos qué vayan a retomar de esa telenovela, si no vayan a retomar nada más, sino que nada más le hayan agregado eso a la personalidad. Y luego vamos a ver qué es lo que ocurre con Armando Mendoza, que al parecer, pues obviamente al estar separado de Betty, ya volvió a ser el soltero más codiciado de todo Colombia, como Betty lo puede leer en una revista, haciendo paralelismo a la revista que leyó en el primer capítulo de la primera temporada. Ahí vemos a las del cuartel opinando que alguien es un semejante partidazo de hombre. No sabemos exactamente si estén refiriendo a Armando o sea solamente un montaje refiriéndose a alguien más. Ahí vemos a Hugo Lombardi, entonces podría ser que se refieran a alguien más. Y luego algo que nos sorprende a todos es que Armando ya tiene una nueva novia, o así parece, una nueva relación, a la que llega ahí cuando va Betty llegando a Ecomoda y la saluda de beso. Entonces eso es algo que los fans, cuando salió los primeros avances, estos que veíamos a la gente recorriendo Ecomoda, se imaginaban que era una secretaria que se le estaba resbalando. Quién sabe, al parecer aquí ya son parejas un poquito más conformada, Armando y esta chica que al parecer conoció en el tema de equitación. Y luego vamos a pasar a la lectura del testamento. Ahí súper importante, no sé si ya lo notaron, pero para las personas que son muy avispadas, pues podemos ver que está obviamente el abogado, está después sentado en la mesa Hugo Lombardi por ser accionista, supongo que es porque está ahí. Ahí está también Marcela Valencia, está otro de los personajes nuevos que suponemos una de dos, o es hijo de Marcela o pariente de Marcela, ya sea un hijo de Daniel o algo por el estilo. Y luego vemos el regreso de un personaje que la verdad nadie pensó que iban a regresar, porque ahí vemos que está María Beatriz sentada. Vemos a Mario Calderón al fondo, vemos también a Armando Mendoza, a Mila y a Betty. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ahí es donde en el video que pasan, Roberto Mendoza les está explicando, mientras los del cuartel están afuera chismeando, lo que él decide hacer con su herencia, y la decide dividir en tres partes iguales, que dicen que, bueno, pues una tercera parte va para Armando, la otra va para Camila, y la última parte nos dejan en el tráiler con el suspenso, pero podemos deducir y suponer que la tercera parte es para Betty, o sea, se la dan a Betty, pero también exige Roberto que Betty regrese a la presidencia. ¿Por qué estoy deduciendo todo esto? Precisamente por la escena que ocurre después justo después de este fragmento, cuando nos dejan con el suspenso de saber a quién le dejó la herencia, y ahí es donde vemos a Marcela Valencia, interpretada por Natalia Ramírez, y a Hugo sorprendidos de esa decisión. Entonces pues tiene que ser algo que les haya impactado totalmente, y si les impactó a esos dos personajes, tiene mucha lógica que sea que se las haya dejado a Betty, y sobre todo porque Mila grita amo. Y luego, bueno, viene este texto que nos dice que después de 20 años regresan, y Armando está aceptando que él puede quedarse sin la presidencia, está totalmente de acuerdo con eso, muy similar a cuando él perdió la presidencia en Ecomoda, pero ahí estamos viendo pues ya como un montaje donde Marcela está diciendo que Betty nuevamente es presidenta de Ecomoda y que sus planes se han echado a perder, que no son los planes que ella esperaba, se los está diciendo este otro personaje que estaba ahí adentro. Y entonces pues dice que se les dañaron los planes. Vemos a Marcela que tiene una relación cercana, se supone que, o creemos que es o el hijo de ella o el hijo de Daniel, porque además ahorita vamos a platicar de Daniel. Como dice, las cosas están a punto de ponerse bastante complicadas. Ahí vemos que Armando le dice a Betty que ella es
la mujer de su vida y vemos una escena en donde se besan apasionadamente dentro de un elevador. Claro, no sabemos si esto sea una escena real o sea una de las escenas de sueño como las que tenía Betty muchas ocasiones en el programa, no lo sabemos, todavía hay muchos misterios y bueno, vamos a tener que esperar casi un mes para poder ver todo esto, pero automáticamente después lo que estamos viendo es que nos recuerdan otra vez el poder de la fealdad, es decir, toda esta camaradería. Vemos a Betty de regreso con su look y sus outfits pues bastante pasados de modas. De hecho, incluso le preguntan Betty qué le pasó y Sandra le dice que se ve divina, pero Berta sí está como sorprendida de lo que está viendo. Realmente no sabemos el por qué Betty decidió tomar esa escena. Incluso Marcela le pregunta a Betty si está bien después de verla así. Betty le contesta que mejor que nunca. Sin embargo, pues todavía hay mucho que descubrir y ahí Marcela es donde le suelta a Betty que le quiere dejar casi una advertencia, quiere que le quede claro a Beatriz que después de lo que le pasó a Daniel Valencia o lo que pasó con Daniel Valencia, Marcela no va a dejar que le quiten lo que es su patrimonio, lo que ella construyó. Vemos a Marcela ahí de negro, llorando con una cruz, con un rosario, entonces suponemos que Daniel muere. Por eso es que les digo que no sabemos si el hijo es de Marcela, el hijo es de Daniel o qué fue lo que pasó ahí, pero ahí Marcela les está diciendo bien, bien claro que no va a permitir que le quiten lo que le pertenece. Ahí vemos a las del cuartel de chismosas. No sabemos si esta chica es un recast del personaje de Mariana o es un nuevo personaje, no lo sabemos todavía. Ahí vemos a Patricia y a Nicolás en esta escena donde están peleando con esta espuma que simula ser nieve. Ahí le están diciendo a Camila que tiene mucho talento y bueno, parece ser, podríamos creer que la trama va a que hay un plan de enamorar a Camila y que va a haber ahí un triángulo amoroso con el sobrino o hijo de Marcela. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero también una sorpresa es que Betty llega a tener, ahí vemos a Gutiérrez, por cierto, hablando entre español e inglés, algo muy en común que tiene su personaje, pero ahí, como les decía, vemos a Betty que tiene un nuevo romance, o como dirían en Colombia, tiene un nuevo tinieblo, como decían en la primera telenovela de Betty la Fea. No sabemos cuáles sean las intenciones de este personaje, si este personaje sea bueno, si este personaje sea malo, no lo sabemos, pero sí sabemos que le cae en el hígado a Armando Mendoza, porque ahí podemos ver que Betty está diciendo que se divorcian, Armando dice que se van a volver a juntar, y después Armando llega a decirle literalmente casi casi como amenaza y queda Hugo Lombardi atrapado en esa amenaza donde le dice que él podrá tener las manos metidas en toda la empresa, pero que tiene que cuidar, que tiene que cuidarse en pocas palabras. Entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahí. No sabemos qué es lo que va a pasar. Vemos a Mario Calderón, incluso a Marcela como impactada de esa reacción de Armando, pero no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo más allá de si el por qué ese odio, si solamente es por el tema de la relación de Betty con él. Entonces vamos a ver muchas cosas. Se ve que la temporada va a estar muy, 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 muy buena, pero realmente es que este tráiler, más que aclararnos las dudas, nos dejó como Doña Margarita, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No entiendo nada, porque además no sabemos qué pasó con Margarita. Aquí, sí, pues suponemos que si don Roberto estaba dividiendo la herencia en tres partes iguales, es porque a Armando le dejó, a Betty le dejó, a Camila le dejó, pero no le dejó nada a Margarita, entonces suponemos que Margarita ya falleció para propósitos de la historia, porque la actriz Talú Quintero sigue viva. Y otra de las cosas que también nos tendrán que explicar es, bueno, suponemos que la otra hermana, que se llama Camila, como la hija de Armando y Betty, pues sigue desterrada por haberse casado con ese pobre que en el 99 mencionaron en la temporada. Y ahora déjenme saber aquí en los comentarios sus opiniones de ustedes, qué les pareció este tráiler, qué piensan, cuáles son sus teorías, qué creen que vaya a ocurrir en esta temporada de Betty la Fea, porque yo ya estoy esperándola con ansias. Los espero en la próxima emisión de mi canal, ya sea para hablar de Betty la Fea o para hablar de alguna otra cuestión del mundo del espectáculo como Drag Race. Nos vemos.
Bla bla blaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X y más como @señor bla 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 TV.